Amigos, les saludo desde los espacios de la Plaza Miranda de nuestra ciudad de Guanare para iniciar una nueva entrevista de su espacio en la palestra desde la calle. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante como es el tema de los servicios públicos. Nos acompaña un invitado especial que está visitando la ciudad, Richard Casanova, quien es presidente de la Fundación Construyen País y va a dictar un importante taller acá en nuestra ciudad. Bienvenido al espacio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, estamos en la ciudad de Guanare iniciando una visita de 4 días en el estado Portuguesa para abordar un tema de altísimo impacto para la comunidad como es el tema de los servicios públicos. Uno de los componentes esenciales de la crisis hoy en Venezuela está asociado a los servicios públicos, es la carencia de agua, de electricidad, problemas de aseo urbano, de transporte público, el gas, la gasolina. Entonces, y sin resolver esos problemas no es posible pensar en un país productivo, un país industrial con actividad comercial sin electricidad, un país turístico sin agua. Entonces, y además, insisto en que es un tema de altísimo impacto para la familia venezolana y por eso desde el Colegio de Ingenieros nos estamos abocando a trabajar en estos talleres sobre organización y gestión comunitaria de los servicios públicos. ¿Cuál es el diagnóstico que manejan desde la Fundación con respecto a la situación de los servicios públicos en el país? Es muy grave la situación, hay altísimos niveles de deterioro, sobre todo en materia de servicio eléctrico. El problema del agua es muy grave, sobre todo en la provincia. En la ciudad capital, digamos, es mucho menos el impacto, pero por ejemplo nosotros venimos del oriente del país, en la zona norte del estado de Anzoátegui tenían 4 días sin agua. Estuvimos antes en el sur, donde estuvimos en Puerto Ordaz, en Ciudad Bolívar, en Upata, y nuevamente el problema de la electricidad es muy serio, pero además ahí se suma el problema del aseo urbano. Los amuros en las calles hacen el papel del servicio de aseo urbano. Y así cuando vas recorriendo el país te das cuenta, aquí muy cerca en Barinas hay un serio problema con el abastecimiento del gas doméstico y eso se mezcla además con la incompetencia y la corrupción. Al parecer se perdieron, por ejemplo, 33.000 bombonas de gas en Barinas, se las robaron. Esa es la hipótesis que hay. Esos son 33.000 familias afectadas que tienen que comprar una bombona nueva en 60, en 80 dólares o cocinar con leña. Tenemos la desastrosa realidad que la cocina en leña empieza a aparecer en distintos estados del país. Bueno, estamos caminando a pasos agigantados hacia el siglo XIX. Entonces, digamos que ¿a qué atribuyen ustedes, de acuerdo al análisis que han hecho, el deterioro de los servicios en el país? Desde las vocerías gubernamentales se habla de que en los últimos 4 años esto obedece a un bloqueo al que ha sido sometido el gobierno en el país, a un tema de un acoso desde el punto de vista económico, el deterioro de la industria petrolera. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Nosotros estamos haciendo también un esfuerzo por sensibilizar a los sectores políticos, todos, gobierno y oposición, con relación al que el tema de los servicios públicos sea colocado como una prioridad del país. Y empecemos con el gobierno. El gobierno tiene la obligación de garantizar la prestación de servicios públicos eficientes y oportunos, y no la cumple. Tiene más de 20 años argumentando lo mismo, que si la culpa es del imperio, de la CIA, de la oligarquía, de la derecha, entonces y no asume su responsabilidad. Hablando, por ejemplo, del tema eléctrico, no es posible que tengan todavía, hasta una iguana le echaron la culpa en una oportunidad, e insistan con el tema del sabotaje. Esas son unas instalaciones que están militarizadas, tienen 20 años militarizadas, tienen 20 años con todo el poder, con todas las gobernaciones, con todas las alcaldías, con el parlamento, con el poder judicial, con las policías, y van a seguir diciendo que es que una oposición escuálida los sabotea. Es muy mal argumento. Yo creo que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y abordar el problema, agarrar el toro por los cachos. Y esto es un problema básicamente de carencia de políticas públicas, no hay planes de inversión, no hay programas de mantenimiento y hay un problema muy serio que está asociado a los recursos humanos. Muchos de los técnicos, de los profesionales, de los trabajadores capacitados que están en el sector eléctrico, por ejemplo, han tenido que emigrar buscando mejores condiciones. Personal que ha costado muchos años capacitar y formar, pero y a eso le agregamos que desde las altas esferas del poder tienen un altísimo desprecio por la meritocracia.
y empiezan a ocupar posiciones claves, estratégicas, gente que no tiene capacidad o formación para eso. Te pongo un ejemplo. ¿Te imaginas que a mí me nombraran comandante de un teatro de operaciones, yo que soy arquitecto? Yo no estoy formado para eso. Bueno, yo creo que, por ejemplo, hablando del tema eléctrico, no puede ser que tengamos de ministro de Electricidad a un general, al general Reverol, que probablemente en materia eléctrica su conocimiento llegue hasta saber cambiar un bombillo, pero más nada, no tiene idea de dónde está parado. Entonces la crisis tiene enormes consecuencias, y así ha sido en general con todas las actuaciones del gobierno. No toman decisiones, no colocan los cargos a gente de acuerdo a partir de criterios profesionales, su experiencia, su formación, etcétera, sino que colocan a la gente en función a su compromiso revolucionario, a su tendencia incondicional a quienes hoy ejercen el poder, y por esa vía hemos llegado a esta situación. En este taller que ustedes van a dictar, digamos, de acuerdo al nombre del taller, ustedes quieren involucrar a las comunidades en la solución de los problemas de servicios públicos. ¿En qué consiste, digamos, ese involucrar a las comunidades? Exactamente ese es el objetivo, lo has captado perfectamente bien, porque la dimensión de los problemas es de tal magnitud que necesitamos involucrarnos todos, gobierno, oposición, los gremios profesionales como nosotros, colegios de ingenieros, participar, y las comunidades organizadas. Entonces el taller pretende aspira dotar de herramientas, conocimientos, metodologías para abordar la problemática de los servicios públicos de manera exitosa. Pretende que el liderazgo municipal, el liderazgo local, de todos los partidos, de todas las organizaciones, los independientes, dirigentes de la ONG, tengan los conocimientos necesarios y las capacidades para poder abordar el problema de manera exitosa y participar, aportar soluciones, hacer cogestión de gobierno. Un gobierno serio y responsable debe involucrar a las comunidades en la solución. ¿Algún ejemplo práctico en el que la comunidad pueda aportar a la solución? Porque hay la visión en el país de que el problema de los servicios públicos es estructural, amerita una inversión muy grande, y ese músculo solamente lo tiene el gobierno. Es cierto que la inversión gruesa debe hacerla el gobierno, pero hay, por ejemplo, tenemos en algunas ciudades hemos tenido experiencias exitosas de que dotar de agua a un sector, a una comunidad pequeña, puede hacerse con una inversión modesta. Lo que hace falta es una tubería que conecte, lo que hace falta es una bomba, etcétera. Pero te pongo, hablando de electricidad o de agua, son grandes inversiones, pero hay otros servicios donde la comunidad puede participar directamente. Cómo la comunidad puede mejorar, por ejemplo, el servicio de aseo urbano, sugiriendo mejores rutas, reubicando los contenedores, organizando a las comunidades, programas de concientización para que se ensucie menos, así se mantiene más limpia la ciudad, o en materia de transporte público, cómo mejorar el transporte público de la ciudad. Y el transporte público, por ejemplo, es un servicio fundamental porque garantiza la movilidad. No es posible una ciudad productiva sin transporte público. ¿Cómo se mueven los niños para las escuelas, los trabajadores para sus puestos de trabajo, para la fábrica, los trabajadores para el campo? ¿Cómo se puede mover la gente si no tiene un servicio de transporte eficiente? Nos queda poquito tiempo porque Adelante. Es corto acá en las redes sociales, pero me gustaría la opinión suya con respecto al tema de la privatización de algunos servicios, porque hay municipios del país donde hay servicios que funcionan, pero son servicios privatizados que tienen un costo. Y en este país se le tienen muchos temores a ese tema de los costos en el pago de los servicios. Bueno, para hablar de tarifas y de costos, primero hay que hacer algunas consideraciones previas. En primer lugar, tienes que tener un servicio eficiente y de calidad. No le pueden cobrar a la gente por un servicio eléctrico o por un agua que no reciben. En segundo lugar, es necesario que la gente tenga poder adquisitivo. No le puedes cobrar a la gente unas tarifas eléctricas o unas tarifas de agua con unos sueldos míseros como los que hoy reciben los trabajadores venezolanos. Es decir, hay que reactivar la economía, elevar la capacidad adquisitiva del venezolano y que el venezolano tenga platica en su bolsillo. Entonces, una vez que hayas mejorado la capacidad adquisitiva del venezolano y tengas servicios eficientes, yo estoy seguro que los venezolanos están dispuestos a pagar. Como lo hemos oído muchas veces, con esta crisis mucha gente dice yo pagaría lo que fuera por tener agua. Bueno, no se trata de pagar lo que fuera, se trata de que usted tenga suficiente dinero para pagar lo justo y que el dinero que usted aporta como tarifa
sea reinvertido en mejores inversiones y que usted reciba un servicio oportuno, permanente, regular, que usted tenga agua todo el tiempo en su casa, y si usted tiene que pagar una tarifa, sea una tarifa modesta. Pero además, y con esto te concluyo, nosotros podemos pensar en modelos, una vez que restablezcas la capacidad que se tiene venezolano y tengas las capacidades de servicio suficientes para garantizar un óptimo servicio, nosotros podemos pensar en tarifas escalonadas. Es decir, usted va a pagar, pongamos un ejemplo, 1.000 bolívares por 250 litros de agua, que es lo que necesita una familia. Ahora, el litro adicional sería muy costoso, y con eso incentivamos el ahorro, que la gente no abra el chorro y deje perder el agua, pero sí tenga la previsión, el Estado, de garantizar el mínimo consumo que requiere una familia a una tarifa accesible. E incluso puede haber los subsidios focalizados. Si una familia no tiene con qué pagar, bueno, hay un estudio y se subsidia. Pero nosotros tenemos que ir progresivamente a eso. Nuestro primer paso es restablecer las capacidades de servicio y garantizarles un mínimo que hoy no lo tenemos los venezolanos. Hoy estamos en una situación precaria, y más que precaria, casi trágica, la situación de los servicios públicos en Venezuela, y eso hay que asumirlo y hay que abordarlo con responsabilidad. Gracias entonces con Richard Casanova, presidente de la Fundación Construyen País, que nos acompaña aquí en el Estado Portuguesa para dictar este importante taller en materia de servicios públicos. Agradecido con ustedes. Pueden seguirnos en las cuentas de Instagram, @piso en la palestra 2022, @informativoes, y en el canal de YouTube Daniel España en la palestra.